Hay una persona en el documental Sin Ataduras que dice el camino, el más grande, son 30 centímetros entre el cerebro y el corazón. Y yo lo creo de verdad, que se escuchen uno mismo, que se entiendan y poner conciencia en lo que está pasando. Por eso también la observación, para mí, cuando hablo de escuchar, no es con los oídos necesariamente, es abrir sus percepciones para observar más cosas en el otro, en el caballo, en el humano, en lo que pasa en la relación y observarse a sí mismo. Eso ayuda mucho, es la primera etapa, si lo hacemos así como algo más, de un curso, la Mm. primera etapa es observar, sin cambiar nada, pero observar lo que está pasando. Hola a todos y bienvenidos a este nuevo episodio de The Modern Rider, el primer podcast ecuestre que reúne el deporte con el horsemanship. Un lugar especial para descubrir entrevistas inspiradoras a los mejores profesionales ecuestres para ayudarnos a convertirnos en mejores jinetes más conscientes y responsables. ¿Alguna vez os ha ocurrido que un libro, una película o un podcast a lo mejor genere un impacto tan significativo que sea como abrir un nuevo capítulo en vuestra vida? Porque a mí sí, me ha sucedido. Surgió meses después de conocer a Lingote, mi caballo, que por aquel entonces no era mío. Recuerdo que durante esta época me sentía un poco perdida y, puedo decirlo, a veces incomprendida frente a esta nueva ecuación que representaba este caballo para mí. Es cuando vi por la primera vez el documental Sin Ataduras, realizado por Leila Pages, a quien tengo el placer de entrevistar para el episodio de hoy. Recorriendo Europa y América, nos lleva de viaje hacia la libertad para descubrir nuevas formas de comunicarnos con los caballos. Hoy Leila vive a caballo, nunca mejor dicho, entre Europa y América y se dedica, entre otros proyectos, a transmitir su experiencia a los demás, ayudando a crear más armonía en la relación entre las personas y los equinos. Es lo que nos cuenta en esta entrevista auténtica y muy inspiradora. Os invito a escucharla hasta el final, ya que os desvelamos una sorpresa que os estamos preparando para este mes de diciembre. Así que ahora sí, subid el volumen y poneos cómodos para escuchar esta nueva entrevista apasionante. Buenas tardes, Leila. Buenas tardes mañana por tu lado, que estás en Costa Rica. Muchísimas gracias por aceptar esta entrevista en el podcast de The Modern Rider. Hace mucho que, para decirte la verdad, que quería tener esta oportunidad de grabar una entrevista contigo, tener un hueco para ti en este podcast. Así que nada, muchísimas gracias. Gracias por invitarme. No recuerdo habértelo dicho, pero me gusta empezar las entrevistas con una pregunta un poco distinta para no entrar directamente en tu recorrido, etcétera. Mira, a ti te quería preguntar si los caballos pudieran hablar nuestro idioma, ¿qué crees que nos dirían? Uy, solo puedo adivinar, ¿verdad? Mm. Porque de ahí, no soy caballo. Yo siempre lo digo, no soy un caballo. Entonces, todo lo que digo es con lo mejor de lo que puedo sentir, entender. am, pero si yo pudiera adivinar, yo diría que nos dirían de escuchar con el corazón, Ujú. de vibrar con el corazón. Es lo que siento mucho estos últimos años de lo que nos envían los caballos como mensajes, que es decir, de escuchar y vibrar con el corazón. Muy bonito, gracias. Estoy segura que luego hablaremos más de eso. Ahora sí, pues te quería preguntar si nos podrías contarnos un poco tu recorrido ecuestre, cuándo empezaste a interesarte en el mundo equino y más que nada cómo llegaste hasta donde estás ahora. Sí, esto es una historia.
Digamos, yo desde pequeña, desde niña, empecé a estar cerca de los caballos porque mis tíos tenían una escuela de equitación. Entonces me acerqué de ellos así, muy pequeña, y me encantó desde el principio. Mis hermanas también vinieron, pero no les interesó tanto como a mí. Yo se me puso como una pasión directamente. Y Mm, yo hablaba, comía, pensaba a caballo todo el tiempo. Y también vengo de un pequeño pueblo en la naturaleza, en el campo, que tiene muchos caballos también allá. Entonces, era parte del medio ambiente. Sí, montar a caballo, o aprender a estar cerca de los ponis y todo eso fue el principio. Entonces, por como 15 años, desde los 3 años hasta tal vez los 15 años, monté a caballo así en una escuela de equitación. Y lo que pasa en Francia es que cuando somos pequeños, cuando somos niños, estamos con ponis en lo que se llama los pony club, ujú, que son como más para niños, que es más con algo como para jugar, para disfrutar, que es muy amigable mm, como ambiente. Y subiendo de nivel, vamos a decir, se pone un poco más seria la cuestión. Entonces, yo sé que lo que me pasó es que veía eso y no me gustaba, era muy competitivo, era muy serio. Entonces, intenté ponerme en este molde, intenté como corresponder a esa mm, expectativa, pero no me convenía. Entonces, yo siempre pasando de nivel, no me convenía, entonces buscaba otro lugar donde yo podía regresar a estar con ponis. mm, Pero después de un rato no me funcionó, entonces me alejé de los caballos, porque hasta los 18 años, mi único sueño era de ir hasta los Estados Unidos a aprender la doma natural, a aprender los horse whisperers, como ujú, se dice. Era algo nuevo y no había tanto internet como hoy, entonces se podían leer libros y ver DVDs de eso y me fascinaba, me apasionaba. Entonces, para mí no era una cuestión, yo iba a hacer eso de mi vida, iba a aprender el idioma de los caballos, pero creciendo uno tiene que ponerse serio, tener un trabajo real, hacer estudios como serios. ujú, Entonces, busqué por varios años qué hacer para estar cerca de los caballos, pero no encontré ningún trabajo que me permitía respetar mis valores de respeto del caballo. Era algo en competición, que yo veía mucho abuso de los caballos. Y entonces, poco a poco, me alejé de este sueño. Empecé a querer ser fisioterapeuta para caballos, pero era algo muy difícil para llegar ahí. Había que hacer un año de estudios de médicos. Entonces, lo que hice y no fue para mí. No, yo no tenía esa mente o esa pasión para los estudios médicos. Entonces, por varios años busqué qué hacer y me encontré otra pasión que era para el video, para la imagen. Entonces, hice estudios audiovisuales y aprendí a ser editora de películas, pero me alejé mucho de los caballos. mm, Entonces, desde los 18 años a los 23 años, no había caballos en mi vida. Yo crecí en Francia, entonces subí hasta París para encontrar trabajo y viví 3 años en París, en la pura selva urbana y era muy diferente de mis sueños, digamos, y me hacían mucha falta los caballos. mm, Pensaba para mí que este sueño de niña de aprender el idioma de los caballos se había ido. Y en la parte de mi mente pensaba en viajar. Me gustaba mucho la idea de viajar, de descubrir otro mundo. Entonces decidí por un año irme por Canadá y solo para viajar, ¿verdad? Pero mm. fue una oportunidad para mí de encontrar los caballos de nuevo. Y el resto de la historia se cuenta en el documental Sin Ataduras. Me encanta porque al final los caballos no,
una vez que ya tienes un pie con ellos, es muy difícil dejarlo de verdad. O sea, siempre habrá una oportunidad de volver a ellos. Entonces, sí. Es una Mm, cosa bella, ¿verdad? Es ujú. porque es algo maravilloso, es algo lindo. Sí, Es es como, muy es, especial. Y entonces, pues justamente ahora hablabas, pues eso de este documental, que para mí fue, bueno, ya te lo dije, ¿no? Fuera de la entrevista, pero marcó un capítulo en mi historia ecuestre, en mi recorrido ecuestre. Y te quería preguntar cómo nació este proyecto de Sin Atadura, que es el título de este documental. Y tú, al hacer esto, ¿qué buscabas a nivel personal y cuál es el mensaje que querías compartir a través de él? wow, es toda una cuestión. Imagino. Cuando llegué a Canadá, me acerqué otra vez de los caballos y encontré un trabajo. No hay casualidad en la vida, yo creo. Mm, Y encontré un trabajo, al principio era solo para cuidar los caballos y para ser cuidadora de caballos. Y al final buscaban a alguien para enseñar la doma natural. Entonces, me formé ahí, me enseñaron por 2 años muy intensivos y empecé a enseñar muy rápido. Y lo que lo que noté es cómo cambiaban la gente, los alumnos, los estudiantes, tenían entre 3 años y 70 años y aprendían a acercarse del caballo de una manera diferente, con esta doma natural. Y llegaban la semana siguiente diciéndome, mira, es que yo hice lo que hicimos con el caballo, pero con mi esposo, con mi jefe, con mi hijo, y me funciona. Y eso me sorprendía mucho. Y los veía yo cambiar ellos, abrirse, ponerse con más energía, entender más cosas, manejar las emociones mejor. Y viendo este cambio, me interesé mucho más en la psicología humana y entender qué pasa en la relación entre el humano y el caballo para que nos haga tanto cambio. Y entonces, haciendo eso, me acerqué de otros profesionales, descubrí profesionales extraordinarios, pero que nadie conocía. No tenían sitio web, no, nadie los conocía, pero eran seres humanos increíbles y tenían una sabiduría que yo pensaba, pero toda la gente tendría que saber eso. Y eso fue el punto de nacimiento del proyecto. No pensé que iba a hacer un documental, para decirle la verdad. Yo Ah, no. pensaba hacer unos videos de YouTube, algo pequeño, como así, pero para compartir. Era como unas ganas tan fuertes de querer compartir eso, que la gente sepa. Y el video para mí era la mejor manera porque con fotos, con textos escritos, es un poco más fácil de hacer trampa, digamos, de tener lindas palabras, pero que la energía no sea la misma. Que con video para mí se transmite mucho de la energía de la persona. Mm, Entonces me gustaba la idea de grabarlos para que se sienta el corazón que tenía esta gente, se sienta la energía también, es que todos eran tan, se sentían en paz. Y eso yo creo que es el poder de los caballos. Cuando uno se abre a la comunicación con los caballos, se cambia uno adentro. Eso me apasionó y así empezó el viaje mío. Era una exploración personal, pero grabándole era como ofrecer a los otros lo que a mí me costó encontrar, que era otras maneras de hacer las cosas con los caballos, que era encontrar más profesionales que hacen las cosas diferentes, descubrir otros enfoques. Entonces así nació el proyecto y eso era la, la, casi la misión mía de ayudar a la gente a saber que existen otras cosas. mm. No, entiendo perfectamente, me siento muy identificada, ya lo Me imagino porque imaginarás. el podcast es la misma Sí, pero creo que intención. este documental fue una inspiración también para mí, realmente. Muchas gracias. Em,
¿Cuáles fueron los retos más grandes a los cuales te tuviste que enfrentar realizando este documental? Hmm, Es que yo lo cuento todo eso en un video de behind the scenes para Ah, explicar todo cómo fue este proyecto, porque lo que me gustó también es que empecé de nada, empecé con una pequeña cámara, sin material, sin plata, sin saberlo todo tampoco, saber cómo se hacían cosas. Entonces, este aprendizaje a mí me gustó mucho, pero sí, retos hubo muchos. mm, Yo creo que lo más difícil fue la falta de fe de los demás en este proyecto, que todos me decían, pero ¿cómo va a hacer usted para tener la plata o para ir hasta este país o para... Cuando empecé a pensar en hacer un crowdfunding, todos me dijeron como, no le va a funcionar, usted está pidiendo demasiado plata, como soñar, especialmente en Francia, es algo que no se hace mucho. mm, Entonces, eso yo creo que fue lo más difícil. Hay gente que pensaba que me iban a apoyar y que no lo hicieron. mm. Pero la vida es mágica porque cuando uno se arriesga un poco, ya llegan oportunidades, ya llegan gente que te ayudan. Entonces, yo creo que el reto más grande era eso, era creer en este proyecto hasta el final y acabarlo. También. Porque lo que me pasó es que yo grabé videos por 3 años, viajando, haciendo entrevistas, viviendo experiencias. Pero después de 3 años, cuando llegué a Costa Rica para grabar lo último del documental, me di cuenta de la cantidad de horas de videos que yo tenía. Y me dio miedo porque ¿cómo voy a hacer una historia con todo eso? Me 3 años parecía son muchas. demasiado. Y entonces yo veía que ya hacía otras cosas, me cambiaba un poco el enfoque y poner el trabajo, la mente, buscar ayuda para acabar este proyecto, para que salga, para que la gente lo vea. Eso fue difícil. Y el último reto, yo creo lo más grande fue aparecer en este documental, porque la idea para mí era compartir lo que hacen otros profesionales del mundo ecuestre, Ujú. ¿verdad? Pero después de grabar tanto y de ver, después de 3 años de grabar, yo vi que yo era una persona diferente. Y la gente me lo comentaba también y me dijeron, veas, si quiere que su documental, su mensaje sea impactante, cuente algo real. Y lo más real que se puede ver del impacto de los caballos sobre los humanos es su historia. Eso me dio mucha resistencia al principio porque yo no quería aparecer, no quería ser vista, no quería como que la gente sepa mi historia. Yo soy muy privada como persona, entonces Ujú, me parecía muy vulnerable también ujú. porque quería decir contar mis errores, mis creencias de antes que cambiaron, todo eso. Entonces eso fue un reto más grande, pero la recompensa fue inmensa. Imagino, porque al final es eso. Yo lo que cuando pienso en el documental te recuerdo más a ti porque otra vez uno se siente identificada a tu viaje personal, porque eres como el personaje central de la historia y que vive esta transformación. Al final es lo que hace también una buena película, una buena serie, un buen documental, es eso. Es la historia y muchas veces hay esa transformación. Y entonces, sí, sí, no, no, pues reto Sí, me cumplido. aprendió todo eso a contar una historia, porque los documentales pueden ser un poco aburridos. A veces cuando uno intenta decirle, vea, eso es una información importante, aprenda eso, eso es mejor. Y eso también es lo que a mí me pareció lo más justo eh, con respecto a mis valores, que yo Ujú, no tenía toda la verdad y no quería hacer un documental que iba a decir, lo hemos hecho todo mal
hagámoslos así, porque todavía me sentía en camino. Mm. Entonces quería transmitir eso también, que no es llegar hasta una cierta verdad o escuchar a tal persona que va a decir toda la verdad. Es más, creer en sí mismo, escucharse a sí mismo y seguir caminando. Claro, y también me parece a mí que el camino nunca acaba tampoco. Correcto, eso es el mensaje principal para mí. Y entonces, ¿cuáles son las lecciones más importantes que aprendiste a través de toda esta aventura de creación primero, pero también de crecimiento personal? Mm, creo que la primera es que aprendí mucho a escuchar. Me di cuenta que no tenemos ninguna educación o ninguna idea de cómo escuchar. Mm, Fue una lección que aprendí de manera difícil, porque con los caballos, sobre todo en libertad, porque es la esencia del trabajo que hago es en libertad, se aprende con el caballo que se aleja, con el caballo que se defiende, entonces eso fue la lección la más grande, yo creo, escuchar al otro y a sí mismo es toda una experiencia, toma tiempo, es un aprendizaje, pues, realmente. Y, y al final es también la mejor herramienta para seguir caminando en todas nuestras relaciones. No quiere decir que solo hay que escuchar y nunca expresarse. Es que hay que aprender que escuchar. No escuchar pensando en lo que voy a decir después. Escuchar de verdad, abrir mm, el corazón y recibir, crear un espacio para que se reciba todo eso. mm, Y eso es, para mí, es algo muy, muy importante que me enseñaron los caballos y los humanos, por supuesto, pero sí, yo creo que eso sí, a la abertura del corazón también es algo que es muy, cuando se trabaja en libertad con los caballos, no mm, se puede evitar eso, no se puede pretender, no se puede ser falso. mm. Sí, y al final como creo que entiendo y seguramente que muchas personas que estarán escuchando ahora entenderá. Y yo lo que escucho es que hay este deseo, estas ganas de escuchar, pero el saber escuchar no es tan fácil. Creo que es, ya nos dirás, pero es algo muy personal, ¿no? Es algo muy interno. Por eso decía que es un aprendizaje, porque se imagina uno que solo hay que parar de hablar y hay herramientas precisas que se pueden aprender. Yo me acuerdo cuando empecé a grabar talleres de desarrollamiento personal con caballos en Costa Rica. Estaba tan sorprendida cómo los coach podían encontrar preguntas tan justas que sabían siempre qué preguntar o cómo guiar la persona a entenderse a sí misma. Nunca daban respuesta, siempre preguntan las buenas cosas. Yo creo que con los caballos es lo mismo, se aprende eso y hoy me siento mucho más eh, o me llega eso con más facilidad por practicarlo, por entender. Hay maneras de aprender a escuchar, no es solo así en el aire, parar de hablar y como abrir los oídos, no, no, se puede aprender porque lo más importante también, y eso es una de las lecciones que los caballos me enseñaron, es, bueno, primero tener empatía, pero todavía con abrir el corazón también. Y abriendo el corazón, pero usando también la mente. Porque lo que veo mucho es que hay gente que son todo en el conocimiento, pero no abren el corazón. Y hay gente que abren el corazón en grande, pero sin conocimiento, con caballos, uno se pierde también. Mm.
y hasta en la relación. Sí, yo no entiendo, tengo el corazón abierto, pero no entiendo todo lo que me está pasando. Voy a tener emociones tan grandes o a ver cosas tan fuertes que no voy a entender y voy a reproducir lo mismo. Entonces, para mí es como encontrar la armonía entre el cerebro y el corazón. Hay una persona en el documental Sin Ataduras que dice el camino, el más grande, son 30 centímetros entre el cerebro y el corazón. Y yo lo creo de verdad. Que se escuchen uno mismo, que se entiendan y poner conciencia en lo que está pasando. Por eso también la observación, para mí, cuando hablo de escuchar, no es con los oídos necesariamente, es abrir sus percepciones para observar más cosas en el otro, en el caballo, en el humano, en lo que pasa en la relación y observarse a sí mismo. Eso ayuda mucho, es la primera etapa, si lo hacemos así como algo más, un curso, la Mm. primera etapa es observar, sin cambiar nada, pero observar lo que está pasando. Cuando mi caballo reacciona así y me duele o me frustra o me provoca tal emoción. ¿Por qué? ¿Qué me dice a mí? Y ya voy a empezar a preguntarme las cosas, a preguntarle al caballo. Uy, cuando yo hago eso, él reacciona así. ¿Qué está pensando él? ¿O qué estoy haciendo que podría, entiendes? Empezar a observar, preguntar antes de cambiarlo y después explorar. Ok, ahora que observe eso o escuche eso, voy a intentar algo diferente con esta nueva información. Y otra vez voy a observar lo que pasa. Y los caballos aprenden así, por intentar y hacer errores, intentar hacer errores y registran información de toda esta experiencia. Pero nosotros tenemos un poco de miedo a hacerlo, ¿ves? Nos También, da miedo equivocarnos, ¿verdad? exacto. Muy bonito. Em, También te quería preguntar si, bueno, imagino que sí, pero si hubo un momento que marcó de forma muy impactante y a lo mejor definitiva un nuevo capítulo para ti con los caballos. Hmm. Es una pregunta interesante porque yo creo que hubo muchos, creo que siempre llegar en una nueva cultura, en un nuevo país, fue un capítulo diferente. Es también, por eso lo cuento así en el documental, es como cada país me enseña algo nuevo por la cultura que es diferente. Entonces las relaciones humanas son diferentes, la relación con el caballo es diferente. Entonces yo sé que eso sí me ha enseñado mucho cada vez como un nuevo capítulo de entender más cosas sobre quién soy, sobre mis relaciones, sobre mi conocimiento del caballo. Si tuviera que hablar de un momento en particular, hay momentos así que te marcan en la vida. Yo sé que hay uno que sí que me ha marcado. No le he contado mucho eso, porque era algo tan fuerte, tan personal, pero me gustaría contarlo porque yo creo que muchos de nosotros lo hemos vivido. Es Mm. algo tal vez universal, un momento así que el caballo te enseña algo tan profundo. Era en Patagonia. Yo me fui por varios meses allá para trabajar con caballos que no conocían al humano, sobre todo caballos jóvenes. Y los espacios allá son muy grandes, ¿verdad? Entonces era un poco difícil y había un caballo en particular. Se ve en el documental este caballo que se está alejando de mí cada oportunidad que tiene. Y yo veía un gaucho, observaba un gaucho que él podía acercarse de cualquier caballo. Y hasta de este mismo caballo bayo que no, yo no podía. Si lo miraba, él se iba. Que este gaucho sí podía acercarse. Y yo, ¿cómo hace él? Entonces lo observaba por horas, no entendiendo lo que hacía él. Tenía una energía como atractiva y yo no lo entendía cómo hacía. Entonces, muchas horas de frustración, de intentar cosas hasta que el caballo saltó,
para salir del corral, para alejarse de mí, porque yo no lo hacía bien, lo hacía yo mucho con presión. Y un día estaba en el medio de la manada, así, buscando cómo acercarlo a este caballo. Pero en esta mañana no sabía, me pasaban muchas cosas eh, personales, entonces llegué como con una vulnerabilidad ahí, me sentía con ganas de llorar, me sentía como un poco diferente este día. Y yo vi que él me estaba viendo, estaba como vigilante a lo que yo iba a hacer y en ese momento cerré los ojos y me imaginé, me puse el enfoque en mi corazón. Me imaginé que yo tomaba mi corazón con mis manos y se lo daba a él. Me sentí ahí como desnuda, muy vulnerable, sin ver nada tampoco. Y uno cuando le quita los ojos se siente muy vulnerable. Y me puse en este estado de vulnerabilidad y con el corazón, turum, turum, turum. Pero así no, era como algo de intuición, pero sin tener ninguna expectativa. Y después de, no sé, tal vez unos minutos, abrí los ojos y el caballo estaba ahí, enfrente de mí, mirándome, tocándome las manos. Ay, me pone Solo, la piel de gallina. solo por contarlo, yo me acuerdo de este momento tan fuerte, igual me pone la piel de gallina. Y claro, me puse a llorar porque eso fue una lección la más grande y marcó un nuevo capítulo para mí, porque el caballo me enseñó el poder de abrir el corazón y de la vulnerabilidad y que eso es una clave esencial para estar con caballos, para trabajar con caballos. Me encanta. Em, También voy a aprovechar porque estabas hablando justo antes de contar esta historia del hecho que viajaste por distintos países, cada uno con su gente, su forma de hacer y, y también sus tradiciones. Y te quería preguntar si, según tu experiencia, dirías que la tradición es poca o muy relevante a la hora de generar un cambio. O sea, si alguna vez te enfrentaste a situaciones en las cuales el respeto a las tradiciones frenaba o impedía el cambio en un contexto pues ecuestre. Ah, es difícil contestar esta pregunta porque para mí el cambio viene de los individuales Ujú, y depende de cómo cada uno vive la tradición, qué representa la tradición para ujú, cada uno. Yo creo que el cambio viene de muchos individuales que se ponen juntos, ¿verdad? ujú, Si para uno la tradición representa su identidad, será muy difícil cambiar porque quiere decir cuestionar toda su identidad. mm, Y yo vi mucha gente que estaba así tan adentro de la tradición que cuando uno le pone enfrente lo, por ejemplo, lo doloroso que puede ser por los animales o la incoherencia que tiene todo eso, algo pasa en el cerebro, no sé cómo se traduce en español, yo diría como disonancia cognitiva, ujú. Creo si que se tiene dice algún así. sentido, es que el cerebro no lo puede aceptar porque es cuestionar demasiado cosas. Eso lo vi mucho y lo Mm, viví también, porque a veces lo que uno le dice es tan enorme que uno no puede empezar a abrir esa puerta porque se le va a cambiar todas las creencias, to- como toda la fundación en la cual se construyó uno se va a mm, destruir. Entonces, no, mejor protegernos y hacer como si no hubiéramos escuchado. Entonces, en esa parte, la tradición a veces sí puede bloquear un poco el cambio, primero porque hay también el peso del grupo. Si todos hacemos igual, yo no voy a ser el único que no hace igual, porque ay, hicimos lo mismo desde antes, entonces, ¿por qué vamos a cambiar? Y no quiero ser aparte del grupo, y eso es un instinto muy humano,
somos seres sociales y sobrevivimos por ser juntos, entonces uno no se quiere apartar del grupo. Pero también vi cosas muy lindas de cambios individuales y yo creo que el poder del ser humano es en el individual que se junta con otro individual, porque siempre lo que aprendí y descubrí con el documental es que haciendo proyecciones y como usted dice también de lo que sintió que se podía identificar. Cuando conté mi historia en este documental, nunca pensé que la gente se iba a identificar tanto. Y cuando hice proyecciones, me encontré con 200 personas a la par que me decían todas, "Ah, es como mi historia, es todo, me siento solo, me siento sola", y eran 200 personas juntas que se sentían solas por tanto tiempo. Entonces, es para explicar que eso, y a mí me abrió el corazón mucho eso, porque me enseñó que por compartir, por arriesgar un poco, salir del grupo, se da cuenta uno que hay un montón de gente silenciosa que se siente sola, y esas personas para mí son el cambio, más que los que gritan más fuerte, hacen las cosas como siempre, pero al final no cambian, no evolúan. Entonces, yo creo que sí, en esa parte la tradición puede ser un peso un poco, puede impedir el Ujú. cambio, pero también a mí me enseñó mucho la tradición, me abrió mucho la mente. Llegué, por ejemplo, en Patagonia y uno podía pensar, era en el puro campo y se veían caballos con, por ejemplo, con heridas donde se ponían las monturas. Se quedaban horas y horas en el puro sol esos caballos, sin agua, sin nada. Y yo, si yo llego con mi filtro de mi cultura y de mi tradición de Francia, yo puedo pensar, pobres caballos, qué mala vida tienen, qué maltratamiento, porque nosotros no hacemos así. No, no están en cuadras, no, no están protegidos del viento, del sol, de todo eso. Y me di cuenta que si yo abro un poco más los ojos, si cambio un poco mi filtro, me doy cuenta que esos caballos viven en manada, que viven afuera todo el tiempo, que tienen contacto social, que comen todo el día. ¿Ves? Es como sentir que salir de una visión blanca o negra, empezar a ver las cosas cambiando de visión y pensando, ok, hay cosas que tal vez no me gustan, que no serían como yo lo haría, pero también hay cosas buenas. Entonces, con eso, ¿cómo podemos hablar juntos? Y los gauchos me enseñaron mucho en eso. No fue fácil. Yo llegué como mujer extranjera y en el campo con gente que siempre habían trabajado entre hombres, haciendo todo lo como siempre, con la tradición de cómo se hace. Y entonces, no voy a decir que me dieron la bienvenida, pero en solo por hacer mi propia cosa, yo no intenté convencerles de nada, solo pregunté cosas, me interesé sin juzgar y después hacía mi cosa sola. Al principio me veían como loca, no me lo decían, pero yo sabía que lo pensaban muy fuerte. Ella es loca, porque yo montaba sin freno, por ejemplo, montaba los caballos sin freno y eso, para ellos era como montar en un coche sin frenos, Mm. no tiene sentido o es peligroso. Pero poco a poco yo, por interesarme, vi que abrió un poco más el diálogo y que hay uno o dos que después de un mes o dos vinieron a verme y me dijeron, la observé a usted haciendo eso y ya, yo veo que puede acercar este caballo que yo no puedo, ¿cómo hace? Y se interesaron un poco más, un poco más. Entonces, yo creo que el cambio viene por tener empatía, por no juzgar y abrir un poco los ojos e interesarse, porque cada uno, que sea por seguir la tradición o no, tiene sus razones. Lo más voy a entender lo que pasa en la mente y en el corazón del otro, lo más vamos a poder hablar, intercambiar y no voy a intentar convencer, solo voy a compartir lo que hay en mi corazón. Y sí, ayuda a sembrar semillas
Perfecto, De eso se trata, ¿no? Dejar una semilla. correcto. Hablas mucho de pues, eso de abrir su corazón, del corazón, que es también donde están todas las Muy emociones, romántico ¿no? suena, Mm, pero claro, es como un poco donde escondemos también un poco nuestras emociones. Y es verdad que la equitación, los caballos en general, generan muchas emociones y de todo tipos para nosotros los humanos, ¿no? Puede ser felicidad, puede ser seguridad, pero también mucha frustración, no sé por qué, pero eso lo escucho muchísimo. ¿eh? Decepción también, o inclusive en algunos casos evitación emocional, lo hablaste me parece un poquito antes también. ¿Y cuál es la importancia de nuestras emociones y de lo que hacemos con ellas frente a los caballos? Si lo tuviera, o sea, lo hablaste un poco, pero ahora si lo tuviera que resumir en concreto, no sé, en un porcentaje, por ejemplo, no sé cuál es el peso de las emociones frente a los caballos. Yo no soy muy buena con números, pero casi le quiero decir 100%. Muchísimas Venga, gracias por esa pregunta pregunta. siguiente. Es una pregunta maravillosa, porque sí, ignoramos mucho esta parte de las emociones y lo hablamos en el documental porque para mí fue el descubrimiento lo más asombroso de todos, que las emociones para el caballo son informaciones. Mm, Entonces, si el caballo tiene que elegir entre lo que uno le va a mostrar o lo que uno siente adentro, va a elegir confiar en lo que él siente adentro. El caballo no sabe pretender, mm, no es parte de su mundo. Por ejemplo, le voy a dar un ejemplo concreto, porque me hablo de concreto. Cuando los caballos están ahí en manada, comiendo pasto, y hay uno que ve un peligro, un depredador, por ejemplo, siente el miedo, ¿verdad? El miedo le da información a uno que está en peligro, le ayuda, sentir el miedo le ayuda al cuerpo a activar también todo el modo para sobrevivir, para darle la información que hay que ponerse en seguridad. También eso se transmite. Si piensa uno en, por ejemplo, están ustedes en un coche manejando y tienen algo a la par, alguien a la par que empieza a estresar. Esta persona no dice nada, pero empieza a ponerse nerviosa. Uno lo va a sentir mm, porque somos hechos así también. Aprendemos a callar esa parte de nosotros, pero también lo podemos sentir como los caballos, porque somos seres sociales. Sentemos cuando el otro vive una emoción para ayudarnos a sobrevivir. Porque si siento el miedo del otro, puedo saber que hay un peligro que tal vez yo no lo he visto, pero lo siento. Entonces, en los caballos así funciona, es como una ola, una onda, que uno siente el miedo, el otro lo siente a la par, y todos lo van a sentir para poder escaparse rápido, muy rápido. Así sobrevivieron tanto tiempo los caballos por tener los sentidos la gente generalmente piensa que es porque ven el peligro o porque escuchan el peligro. Eso es verdad, todos los sentidos los tienen muy desarrollados, pero esa parte de la información que le da las emociones es esencial para el caballo. Y cada uno que ha trabajado o ha sido cerca de los caballos sabe que si yo me pongo nervioso, el caballo a veces se va a poner nervioso por sentir mi miedo. Yo puedo pretender todo lo que quiero, que me siento bien. Si siento miedo, el caballo lo siente. No quiere decir que siempre se va a poner nervioso, pero lo va a sentir y lo va a tomar en cuenta, porque ellos no hablan con palabras, hablan mucho con emociones. Y eso es lo que nos hace falta también. Decía que no aprendemos a escuchar, pero no aprendemos a escuchar el mensaje de las emociones tampoco. Por ejemplo, algo concreto también. Pregunto algo o hago un ejercicio con mi caballo. El caballo no lo hace y yo siento frustración. Usted habló de frustración, que es una emoción muy frecuente en la gente con caballos. La frustración me da una información, un mensaje muy importante que me dice lo que hago
no está funcionando. Si yo no escucho este mensaje, voy a seguir frustrando, frustrando, frustrando y se va a transformar hasta en rabia o en impotencia, pensando, no, no puedo hacer nada, o este caballo no me escucha, o se va a transformar porque no se escucha el mensaje. Si escucho este mensaje que me dice lo que estoy haciendo no está funcionando. Ahí puedo tener una acción diferente. Puedo hacer dos cosas, preguntarme qué puedo hacer diferente o a quién puedo pedir ayuda. Ahí tengo una abertura grande y así la vibración, toda la energía de esta emoción que subió puede liberarse porque ya escuché el mensaje. Si referimos a lo del miedo, cuando el caballo siente miedo por un peligro, todos los otros caballos lo sienten también. Van a escuchar el mensaje que dice, ustedes están en peligro. Van a correr, ponerse en seguridad. ¿Y qué hacen después? Van a relajar, van a sacar toda la energía, como sacar toda la energía que subió de miedo y ponerse a comer otra vez. No van a pasar toda la noche pensando en todo lo que les pasó y que tal vez va a venir mañana otro depredador. No, escucharon el mensaje de la emoción y ahora pueden comer. Y eso a mí me cambió toda la vida. Yo veo la importancia y cómo transforma a toda la gente que acompaño. Cuando uno entiende eso y tiene más herramientas en eso, y puede ser herramienta muy concreta. Yo sé que yo hablo mucho del corazón, pero puede ser algo muy, muy concreto y nos ayuda mucho a vivir mejor. Ujú. Me encanta. Me Yo hablo encanta y mucho de además esto. creo que es muy importante y que no se habla lo suficiente. Así que no, no, y luego además lo explicas muy bien, creo que lo transmitís muy bien. Gracias por eso. Em, Te voy a hacer, ya estamos casi al final de la entrevista. Te voy a hacer dos preguntitas más antes de hacerte las preguntas que suelo hacer del final que suelo hacer a cada invitado. Okay. Em, Sé que ya te has alejado un poco de toda la práctica deportiva, de hípica y todo esto, pero con todo lo que sabes ahora, quería preguntarte si consideras que es compatible o sea, sabiendo lo que me acabas de decir, si entonces es compatible una práctica deportiva de la equitación con esta forma de comunicar con los caballos, como idealmente Mm, debería de ser. sí, es compatible. Todo depende de la intención y de la prioridad. Porque a veces, si la prioridad es ¿cómo se dice? Performar, no, la Eh, resultado, digamos, Ujú. el resultado de competencia, si eso es una prioridad más grande que, por ejemplo, la salud del caballo o la relación, eso va a cambiar todo. Por eso es difícil decir si va a convenir a todos. Compatible es compatible con una práctica deportiva. Claro, es como abrir todo otro mundo Ujú. para tener, hasta para mí, resultados mejores. Pero la dificultad con práctica deportiva, si entra uno en competencia, es que el resultado es primero. Aún para el caballo, el camino es primero, la relación pasa primero. En ahí puede tener conflictos. Entonces, sí, la práctica deportiva, claro que sí. El equilibrio de cada quien pasa por la mente y para el cuerpo. Entonces, una práctica deportiva es súper saludable y se puede practicar muchas cosas de la relación haciendo deporte con el caballo. Claro que sí. Y ayuda al caballo a sentirse escuchado y entendido. Lo puede ayudar a tener mejores resultados. El jinete también se siente más cómodo porque va a entender lo que le dice al caballo, porque puede comunicarse con el caballo mejor. Pero cuando llegan problemas,
ahí es donde uno le pone la prioridad en escuchar lo que dice el caballo, que a veces no corresponde con mis objetivos. Ujú. Entonces, para mí todo es en la intención y en la prioridad. Perfecto. Gracias. Em, También te quería preguntar que es una pregunta un poco más personal, pero que puede ser, me parece interesante, de qué es lo que más te enorgullece de tu labor con los caballos y los humanos al día de hoy. Buena pregunta. Es que no, es una pregunta que me hago mucho. Yo creo que es de haber, por mi trabajo, haber permitido con este documental a comunicar este mensaje que se pueden hacer las cosas diferentes, que somos muchos a querer algo diferente y ver lo bueno que hizo a la gente, escuchar esta historia Ujú, y poder identificarse, poder ver que no son solos, poder creer en sí mismos y en sus valores de respetar al caballo, de escucharlo y tal vez transmitir informaciones gracias a los profesionales que están en el documental también, pasar este mensaje. Yo creo que es lo que estoy lo más contenta o orgullosa de haber podido hecho porque ha sido mucho, mucho trabajo. Fueron 6 años de trabajo duro, pero saber que hoy este mensaje es disponible sí, es una gran perfecto. felicidad. Genial. Ahora te voy haciendo las preguntas del final. Bueno, la primera me imagino un poco la respuesta. Si te gustaría cambiar algo de tu trayectoria hasta ahora. Uno tiene la tentación de querer pensar, si hubiera hecho eso y eso. No, porque de ahí es como cambiar de camino, quién sabe dónde uno va a llegar y estamos caminando todo el tiempo. Entonces, todo lo que me ha pasado hasta ahora me ha permitido llegar aquí. Entonces, no, lo guardaría igual con los dolores, con la Ujú. dificultad, con las emociones complicadas. Lo guardaría todo. Estupendo. ¿Hay algún mensaje que te gustaría compartir con la comunidad ecuestre? Mm. Sí, yo creo que sería seguir explorando, no tener miedo de explorar o de equivocarse, seguir escuchando, intentando, buscando que sea la información, que sea experimentar, claro, cuidando la seguridad, pero teniendo esta curiosidad de querer entender al otro mejor, querer entender la relación, la comunicación y no tener miedo a equivocarse. Me encanta. Me encanta este mensaje. ¿Hay alguien a quien te gustaría escuchar en un futuro episodio de The Modern Rider? Hay mucha gente que me encanta mucho. Yo creo que cada persona que comparte una historia de vida, una experiencia, y con caballos, o sea, para mí siempre está más lindo. Me encantaría, entonces, no podría decir como así un nombre, pero sí cada persona que comparta con el corazón una historia de vida, a mí me apasiona escuchar. Vale. ¿Hay algún libro o recursos que te gustaría recomendar, aparte de tu documental, del cual hablaremos dentro de poquito? Un poquito más, digo. Sí, 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 claro. Sí, les interesa mucho lo de las emociones. Les recomiendo mucho el trabajo de Linda Kohanov, Ujú, que escribió varios libros, lo estábamos hablando. El primero fue el Tao de Ecus, ujú. que es muy poderoso. Todos los libros, todo el trabajo de ella sobre emociones son muy interesantes. Hay otro libro, no sé si está traducido en español,
que se llama El poder de la manada, algo así, lo estoy traduciendo Ujú. así, pero que es muy poderoso en explicar las emociones. Lo que me gusta mucho es que ella lo pone en algo concreto también, le da herramienta que es fácil de entender. A mí me ha ayudado mucho. También el trabajo de Mark Rashid, que es de los Estados Unidos, tiene varios libros. Igual no conozco necesariamente los títulos en español, sobre el hecho de ser suave. Y es algo que no se ve mucho en los vaqueros de los Estados Unidos, pero sentir, él habla mucho de sentir, sentir el cuerpo, pero sentir adentro lo que pasa. Y es muy poderoso también, a mí me ha encantado. Genial, pues los pondré en la descripción y apoyo tu elección del libro de Linda, que justo lo estuvimos hablando a la hora de preparar la entrevista, lo leí hace poco y os lo recomiendo, pero un montón. Otra vez, no sé si yo lo leí en inglés, no sé si está en español, pero intentaré buscarlo porque realmente vale la pena, me encantó. Em, Sí, ella hace un súper trabajo y aparece también en el en el documental. documental. Por eso fui a encontrarla, porque me apasionó lo que hace ella. Sí, sí, es brutal. Ujú. Última pregunta, no sé si sabes, pero existe una playlist de las canciones favoritas y motivadoras, por ejemplo, de los invitados, y te quería preguntar si te gustaría añadir una. Una playlist de canciones como para darle motivación. Oh, no. Que son canciones que para los invitados, pues es un recuerdo de, bueno, a veces de los caballos o momentos que vivieron no sé, un concurso, un momento clave en su vida y la mayoría sí, intentamos que estén motivadoras, que estén un poco... Hay de todo en esta playlist, así que lo que tú... Ujú. Puedo recomendar dos. Vale, Ok. No estoy siguiendo las reglas. no, no, está bien. No, porque hay dos que me vinieron ahí en mente que Vale, son pues sí, completamente diferentes. La perfecto. primera es Cotton Eye Joe, que es como una música muy dinámica, que Ajá, es más de country, que me gusta mucho escuchar cuando trabajo con genial. caballos porque es muy dinámica. Y la otra va a ser muy común, ¿verdad? Pero me acuerda un momento que encontré a los caballos salvajes en los Estados Unidos, en Montana, que se llama Wild Horses, que es Ujú. muy famosa. Y es que estaba ahí en el medio de nada, viendo esos caballos, empecé a llorar y encendí el carro, el coche, y llegó esta canción y fue Ay, qué como un fuerte, momento increíble. Entonces, qué bonito, me encanta. La verdad que muchísimas gracias por todo lo que acabas de compartir. Puedo decir con un poco de antelación, sin decir la fecha de momento, pero para hacer un poco de teasing, que quedad atentos porque dentro de poco estamos organizando pues una difusión de tu documental que estará ujú. online. Así que dentro de, sí, de muy poco ya tendréis fechas y iré compartiendo, lo pondré también en la descripción del podcast una vez que ya tendré el enlace para inscribirse y realmente vale la pena, vale más que la pena. Gracias por haberlo traducido en español. Yo iba a decir gracias a usted porque el tiempo fue perfecto. Me ha tomado años antes de sacar el tiempo para traducirlo en español y yo quería hacerlo desde mucho tiempo porque quería que mis amigos que hablan español puedan verlo. Claro, Y cuando usted me contactó fue puramente el momento que salió súper bien, que ahora sí está disponible y traducido y la verdad es también mi primer podcast en español. Entonces, muchas gracias por ofrecerme la oportunidad de compartir con los amigos que hablan español y genial, por tener gracias este a ti. podcast, por abrir la mente también para mí, cada persona que contribuya a abrir la mente, a permitir a todos de descubrir otras cosas
pienso que es muy importante este trabajo. Muchas gracias por hacer eso. Gracias a ti. Y otra vez fuiste una inspiración, así que te debo te lo debo un poco a ti. Muchísimas gracias. Pues nada, que sigas así, que te vaya todo bien por donde estés, que sea en Europa, en América. También, bueno, sí, porque sé que hace mucho que las personas que nos escuchan, hay mucho desde Argentina, Venezuela, un poco de Costa Rica también, pues ya seguramente se pondrán muy contentos de saber que hay una persona, por lo menos aquí hay más, pero a quien he dado voz en este podcast que puedan descubrirte y a lo mejor contactarte. Así que nada. Gracias. Y así se termina nuestro episodio de hoy. Me hace mucha ilusión compartir esta entrevista con vosotros porque creo que muchos de nosotros podemos identificarnos, por lo menos en parte, con este viaje personal con los caballos, que fue lo que hizo todo el éxito de este documental que ha sido premiado en varias ocasiones. Para saber más, descubrir en detalle el recorrido, las ofertas y noticias de Leila, podéis hacerlo a través de sus redes sociales o directamente desde su página web en leila-pages.com. Como siempre, tenéis todas las infos y enlaces mencionados en el podcast asequibles en las notas del episodio. De hecho, si os ha gustado, como siempre, no dudéis en dejar una nota o un comentario o compartirlo con vuestro entorno. Es la mejor manera de hacérmelo saber, dar visibilidad al podcast y sobre todo al gran trabajo de nuestros invitados. Gracias otra vez por compartir vuestro tiempo con nosotros y nos escuchamos dentro de 2 semanas.